la columna de Fernando Borroni. Las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández hablan sin duda de una nueva etapa en la Argentina. Quiero detenerme en alguna de ellas, que permiten al menos hacer un breve análisis de lo que significa culturalmente. El aumento de las retenciones a campo, el dólar turista, lo que fue la inmediata aplicación del protocolo del aborto no punible y lo que se está elaborando del aumento para las jubilaciones y los programas sociales. Todas políticas que cambian sustancialmente el sujeto beneficiario de esas políticas. Venimos de un gobierno donde se beneficiaba un sector muy reducido de la economía y donde las primeras medidas estaban pensadas para ese sector. Bueno, ahora empieza un gobierno que se hace cargo de las urgencias. Y esto es paradigmático, y esto es lo que hay que construir culturalmente. Ahora, yo me pregunto cómo puede ser, a partir de estas medidas y de lo que generaron estas medidas, cómo puede ser que a esta altura de la humanidad nos estemos preguntando, o algunos se quejen, de que quienes más tienen deben pagar más. ¿En qué cabeza cabe que quienes más tienen deben tener cada vez más, y si en algún momento de su vida dejan derramar algunas miserias, así la mayoría sobreviven? ¿Cuánto más hace falta para darse cuenta que la teoría del derrame es una mentira? No es posible construir una sociedad justa si no se equilibra el pago de impuestos en relación a los ingresos de cada uno. Si tomamos el ejemplo de las retenciones, quiero recordar algo que dijimos de este mismo micrófono cuando se reunieron en la mesa por el programa Argentina contra el Hambre. En aquel momento dijimos que no importaba quiénes se sentaban en esa mesa, que lo importante era cuánto estaban dispuestos a renunciar los que allí estaban sentados en la mesa para terminar con el hambre. Nos preguntábamos, ¿cuánto están dispuestos a pagar de más quienes más tienen para dicho objetivo? Bueno, aquí ya está la primera muestra. Un sector del campo que estuvo sentado en esa mesa hablando de su compromiso contra el hambre y ahora tienen que pagar un poquito más, ya amenazan con medidas de fuerza. Y esto es cultural y es político. ¿De dónde pretenden que saquemos el dinero para reconstruir el país? ¿Que sigamos recortando a los jubilados, a los maestros, al obrero? Y esto es fácil. Se le saca a los que más tienen. Perdonen el autoritarismo, pero se les saca a los que más tienen y punto. Y agradezcan que no preguntamos de dónde y cómo han construido y han logrado tener lo que tienen. Porque ese sería un problema mucho mayor. No se construye una gestión de gobierno justa donde la economía pueda crecer si hay una buena voluntad de quienes más tienen para pagar más. No existe. Ustedes tienen más, pagan más. No hay otra fórmula. De lo contrario, si no quieren pagar más teniendo mucho más, entonces tengan menos, sean asalariados y paguen menos. No. Este sector del campo que buscó desestabilizar el gobierno de Cristina Kirchner, el mismo que a las 48 horas del triunfo electoral de Alberto amenazó con cortar las rutas precisamente de se venían las retenciones, y por supuesto es un sector, no es todo el campo, ganaron muchísimo dinero con Macri mientras el país se empobrecía, especularon reteniendo la liquidación de exportaciones mientras el pueblo se hambreaba, hicieron silencio en la reforma jubilatoria, hicieron silencio y acompañaron a Macri mientras se cortaba la salud y la educación, hicieron silencio y abrazaban a Macri cuando nos endeudamos, y ahora son la patria que están en riesgo y todos nos tenemos que solidarizar. Alguna vez dijimos, no se combate la pobreza si al mismo tiempo no se combate la riqueza. No hay pecado per se en el rico, como tampoco lo hay en el pobre. Lo que sí es un pecado social imperdonable es que quien más tenga no pague más. Uno escucha a Brocopatel y a Daniel Pellegrini de la Sociedad Rural y a algunos dirigentes de la mesa de enlace, no a todos, y la verdad es que tiene ganas de salir a hacer una colecta y darle unos pesos. Porque son los mismos que dijeron que si Cristina seguía con estas políticas íbamos a tener que importar carne. En el mismo sentido van el impuesto de las compras en el exterior. Este dólar del 30% más en el exterior. Está bien, porque no significa que el que viaje sea millonario, pero en la pirámide social los que están por encima de otros deben pagar un poco más. Porque la salida al hambre es colectiva. Salvo que aceptemos, lo decíamos hoy Víctor Hugo, salvo que aceptemos
que queremos vivir en una selva donde se salva quien pueda. Díganlo abiertamente y listo. ¿Quieren esa sociedad donde cada uno defienda su parcela y que se salve quien pueda salvarse? Ok, peleen por ella, pero ojo, porque de ser así luego no se quejen de la inseguridad. Y no se asusten si cada vez son más los que no tienen otra opción que delinquir. La mayor inseguridad social que existe es la desigualdad. Y cuando un gobierno trabaja para romper la desigualdad y para achicar esos márgenes, debe pedirle a quienes más tienen. No puede ser que a esta altura del partido de la historia sigamos discutiendo lo mismo. No es tiempo para confrontar, es tiempo para repensar y repensarnos en los esquemas de poder. Y esto es justo, ni más ni menos. Tenemos que aceptar que también a la justicia se la discute cultural y políticamente.